Muy buenas, nosotros somos la unidad de gestión clínica de la Luisiana, perteneciente al área de gestión sanitaria de Osuna, y vamos a hacer una sesión clínica sobre la tiroides. Yo soy Antonio Jesús Verdugo Suárez y voy a empezar esta primera parte. Recordar que el día 25 de mayo es el Día Mundial de la Tiroides. Comenzando con la estructura anatómica y la definición, puede decir que la glándula tiroides, como todos sabemos, es una glándula endocrina que está ubicada en la región anterior del cuello, justo por debajo del cartílago tiroides, y que se apoya sobre la tráquea. La glándula tiroides abraza la vía aérea y la vía digestiva, por lo que su aumento de tamaño va a producir síntomas como la disnea o la disfagia. Anatómicamente, la glándula tiroides está constituida por tres lóbulos. Dos lóbulos principales que se sitúan a cada lado de la tráquea y que se unen por un istmo central. Y un tercer lóbulo, que es el piramidal, que es un remanente embrionario. A nivel posterior encontramos 4 glándulas paratiroideas, que son las que producen la PTH, que es una hormona que ayuda a mantener el equilibrio entre el calcio y el fósforo. En cuanto a la anatomía patológica, la glándula tiroides está formada por acinos o folículos cuyo epitelio se encarga de sintetizar las hormonas tiroideas y cuyo interior de estos acinos está formado por una sustancia coloide que contiene la tiroglobulina, que es una proteína sintetizada por la propia célula folicular y que es fundamental para la síntesis de la T4 y la T3. En el tiroides, además, existen otras células, que son las células C o las células parafoliculares, que se encargan de liberar la calcitonina. En cuanto a las hormonas tiroideas per se, tenemos la T4 y la T3, que son aminas derivadas del aminoácido tirosina. Interaccionan con receptores localizados en el núcleo de las células y circulan por el plasma casi en su totalidad, en un 99%, unidas a proteínas transportadoras, principalmente la TBG. Y solo una pequeña cantidad de esta hormona circulante, un 0,33%, está libre y es biológicamente activa, por lo que en el recuento analítico de las hormonas no medimos la T4 o T3 totales, sino lo que medimos es la T4 libre. En cuanto a la T4, decir que la única fuente de T4 endógena que podemos obtener es por la glándula tiroides y que la forma exógena de obtener esta T4 es la levotirosina, que es el tratamiento que utilizamos en el hipotiroidismo. Decir que la vida media de la T4 es de 7 días, mientras que la T3 la vida media es de menos de 18 horas. La T3 por el contrario, tiene una potencia metabólica 3 veces superior a la T4 y es la responsable de la mayor parte de su acción sobre los tejidos. Un 20% de esta T3 es producido en la glándula tiroides y el 80% restante se produce en órganos periféricos como hígado, riñón, músculo, cerebro e hipófisis mediante desyodasas que transforman la T4 a la T3. En cuanto a las funciones de las hormonas tiroideas, decir que tienen gran influencia en nuestra salud y que actúan en casi todas las células de nuestro cuerpo, destacando procesos como el desarrollo del sistema nervioso y esquelético durante la infancia, produciendo trastornos del desarrollo si hay déficit, el control de la frecuencia cardíaca, produciendo taquicardia o bradicardia, según si haya exceso o déficit de esta hormona. También es importante la función del control del flujo sanguíneo a nivel gastrointestinal, produciendo estreñimiento si hay déficit o diarrea, si hay exceso de hormona tiroidea. Y también es importante la función del control de la temperatura corporal, produciendo hipertermia o hipotermia, y la regulación del metabolismo de proteínas, hidratos de carbono y lípidos, produciendo un aumento o una disminución del peso corporal. La síntesis de las hormonas tiroideas dependen de la captación adecuada de yodo por el tiroides. El yodo entra dentro de las células tiroideas en forma de yoduro inorgánico que procede de la desyodación de T4 y T3 y además de la administración exógena procedente de alimentos, agua o fármacos. Aquí podemos ver algunos de los alimentos que contienen más cantidad de yodo por 100 gramos, principalmente algas, salmón o gambas. Esta síntesis se puede dividir en 4 etapas. Una primera etapa en la que el yodo inorgánico procedente de la sangre pasa al interior de la célula folicular a través de un transportador sodio-yodo. Una segunda etapa en la que este yodo inorgánico pasa desde la célula folicular a la sustancia coloide mediante otro transportador que se conoce como pendrina. Y dentro de la sustancia coloide, el yoduro se oxida de yodo inorgánico a yodo 2 a través de una enzima que es la peroxidasa tiroidea. Este yodo 2 se une a los residuos tirosilo de la tiroglobulina y forma las sustancias precursoras T1 y T2.
Esta misma peroxidasa tiroidea en una tercera etapa cataliza una segunda reacción donde se produce el acoplamiento de T2 y T1 para formar T4 y T3. Y una última etapa en la que esta sustancia coloide entra por pinocitosis dentro de la célula folicular, donde proteasas producen una hidrólisis de la tiroglobulina, liberando T4 y T3, que al ser liposolubles atraviesan la membrana celular de nuevo hacia la sangre. La función tiroidea está regulada por dos mecanismos fundamentales. Un mecanismo supratiroideo mediado por la TSH hipofisaria y la TRH hipotalámica, y un mecanismo intratiroideo que depende de los cambios del yodo orgánico dentro de la misma glándula tiroides. La secreción de la TSH, a su vez, depende de dos mecanismos opuestos sobre la célula tirotrófica, que es la que se encarga de secretar la TSH en la hipófisis. Uno de estos mecanismos superior a la hipófisis es por la TRH del hipotálamo, que estimula la TSH, y uno inferior a la hipófisis, que es por las hormonas tiroideas, que inhiben por feedback negativo a la hipófisis para inhibir la TSH. Y a su vez decir que también, aunque en menor medida, estas hormonas tiroideas inhiben la secreción de TRH a nivel hipotalámico. Mi nombre es Pedro Reynoso de Oli, yo soy MIR de segundo año del área de gestión de salud de Osuna, del Centro de Salud de Cañada Rosal. Voy a hablarles un poco sobre lo que es la patología tiroidea más común que tenemos y podemos manejar desde el punto de vista de atención primaria. Inicio esta sesión hablando un poco sobre lo que es el bocio simple, que no es más que un aumento difuso de la glándula tiroidea, característicamente una glándula que no tiene una función alterada, es decir, con una función tiroidea normal. Las causas de esto son diversas. Lo más frecuente que se ha asociado a un déficit de yodo. También puede relacionarse al uso de ociógenos como fármacos, amiodarona, litio, los antitiroideos, incluso alimentos como la col, el repollo. Se relaciona también a enfermedades inflamatorias como las tiroiditis bacterianas, las víricas, a enfermedades infiltrativas como la tiroiditis de Riedel o la amiloidosis y alteraciones congénitas, por ejemplo, como el 15 tirogloso. ¿Y cómo clasificamos un bocio desde el punto de vista de una consulta de atención primaria? Nos basamos sobre todo en la morfología y el tamaño de la glándula. Morfológicamente, si encontramos a la palpación una glándula con crecimiento uniforme, podemos hablar de un bocio difuso. Si en cambio encontramos una glándula con un nódulo o varios nódulos, ya hablamos de una morfología nodular. Y luego, según su tamaño, cuando vemos una glándula que no tiene un aumento de su tamaño, ¿no? Podemos hablar de un grado 0. Si a su vez encontramos una glándula con un bocio palpable, pero que no es visible, con el cuello en una postura normal, no en hiperextensión, hablamos de un grado 1. Un grado 2 ya habla de un bocio visible con un cuello en posición normal. Y un grado 3, un bocio visible a la distancia. Las manifestaciones que tiene un paciente con un bocio simple son propias de la clínica compresiva, de estructuras adyacentes. El paciente puede presentar disfagia, puede presentar disnea, el signo de Pemberton, que no es más que una congestión facial al momento del paciente levantar los brazos, que podrían incluso causarle un síncope. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Sobre todo exploración física, la importancia que tiene hacer una correcta exploración y una correcta anamnesis desde el punto de vista de consulta de atención primaria. También es muy útil la ecografía tiroidea y en algunos casos incluso la realización de radiografía del tórax, porque así podemos valorar básicamente si hay algún desplazamiento de la tráquea o una desviación de la línea media. El tratamiento del bocio simple se basa en si hay o no clínica compresiva. Si hay una clínica compresiva que pone riesgo o altera la calidad de vida del paciente, pues entonces el tratamiento será quirúrgico. Si no hay una clínica compresiva, pues desde el punto de vista de nuestra consulta podemos hacer una vigilancia de la evolución del bocio con control a base de exploración física. E incluso en casos de que tengamos un aumento de la TSH mayor de 5, entonces podríamos realizar una terapia supresora con levotirosina. Otra patología tiroidea de importancia es el bocio multinodular.
una patología muy frecuente. Algunos estudios hablan de que hasta en un 50% de las series de autopsias y ecografías de cuello en pacientes mayores de 50 años, 55 años, sobre todo en mujeres, se pueden encontrar nódulos tiroideos. Lo más habitual de un bocio multinodular es que sea una evolución desde un bocio simple, sobre el que aparecen nódulos múltiples. Son nódulos que al final pueden desarrollar autonomía funcional y dar lugar esta hiperfunción de esos nódulos a un estado de hipertiroidismo. El abordaje que debemos hacer desde el punto de vista de atención primaria a estos pacientes con bocio multinodular y sobre todo un diagnóstico basado en, además de anamnesis y exploración física, un estudio de perfil tiroideo y de anticuerpos antitiroideos. Estos pacientes se pueden beneficiar también de una ecografía cervical y en algunas ocasiones también de una radiografía de tórax o un TAC de tórax, cuando pensemos en una alta probabilidad de un bocio endotorácico o de una compresión traqueal. Es también importante saber que el riesgo de desarrollar un cáncer de tiroides de cada nódulo es individual, por ende, cuando tengamos una alta sospecha de una posible evolución a un carcinoma, lo correcto sería pedir una PAF en cada nódulo. Otra patología tiroidea que es causa de motivos de consulta en atención primaria es el nódulo tiroideo. Es una patología con una incidencia mucho mayor en mujeres que en hombres, una relación de 3 a 1. Como había mencionado antes, en series ecográficas, los nódulos tiroideos en mujeres mayores de 50 años pueden aparecer hasta en el 50% de los estudios complementarios y es una patología que a mayor edad hay una mayor incidencia. El objetivo para nosotros desde el punto de vista de atención primaria en el abordaje del nódulo tiroideo, en el estudio del nódulo tiroideo, es poder detectar los casos con patología maligna, que terminarán siendo menos del 5%. Desde el punto de vista de atención primaria, una correcta historia clínica, una correcta anamnesis, una correcta exploración física del paciente puede darnos datos que nos sugieran malignidad. ¿Qué tipo de datos, por ejemplo, pueden sugerir malignidad? En los antecedentes del paciente que podamos recoger, si algún familiar ha tenido cáncer de tiroides, si hay alguna patología relacionada al MEN tipo 2, pacientes que han tenido radioterapias en cabeza o en cuello, pacientes con déficit de yodo, que se relaciona al carcinoma folicular, por ejemplo. En la anamnesis, pacientes que tengan en la exploración un nódulo que sea palpable, que ha sido de un crecimiento rápido, que es indoloro, o que presente de momento relacionado a un nódulo una disfonía también, que ya puede implicar una alteración de estructuras adyacentes. La determinación de TSH también es importante porque es verdad que cuando hay una disminución de TSH que implica un nódulo hiperfuncionante, pues es verdad que la malignidad puede ser excepcional. También sirve el estudio complementario de imágenes como ecografía cervical, la gamografía o la PAF. Desde el punto de vista ecográfico, el nódulo tiroideo tiene una clasificación según el sistema de puntuación de criterios ecográficos de malignidad, que es el TI-RADS. Básicamente lo que intenta puntuar es sobre todo la composición del nódulo, la ecogenicidad, la forma que tenga el nódulo, los márgenes del nódulo y el foco ecogénico que pueda tener. Esto lo que hace básicamente es puntuar el nódulo que se estudia y en base a esta puntuación darnos un porcentaje del riesgo de desarrollar malignidad que tiene el paciente con un nódulo tiroideo. Desde atención primaria, si tenemos un paciente con un nódulo tiroideo que no presente eh, riesgos por clínica y anamnesis, no presenta factores de riesgo relacionados a una posible malignidad de este nódulo y que tenga menos de 1 centímetro, se pueden hacer seguimientos ecográficos. Básicamente, lo que se hace en seguimiento ecográfico son los TI-RADS que son de 3, 4 y 5 puntos. A los TI-RADS de 5 puntos o mayores se puede realizar una ecografía anual hasta los 5 años. Si un TI-RADS de 4 con ecografía del primer año, el segundo año, el tercer año y el quinto año. Y un TI-RADS de 3
donde la probabilidad o el riesgo de malignidad es menor de 5%, podremos realizar una ecografía de seguimiento del paciente al primer año, al tercer año y al quinto año. Bien, otra patología muy conocida y la verdad que es muy importante desde el punto de vista de la glándula tiroides es el hipertiroidismo. Hipertiroidismo no es más que un exceso de secreción de la hormona tiroidea desde el tiroides. Una incidencia de 1% a nivel de la población general. Es mucho más frecuente, al igual que el nódulo tiroideo, en mujeres que en hombres, con una relación 5:1. Entre la etiología del hipertiroidismo, voy a tocar algunas patologías que son las más importantes, sobre todo la enfermedad de Graves-Basedow, que es la causa más frecuente de hipertiroidismo en la edad adulto de edad media, sobre todo en chicas jóvenes, mujeres jóvenes. Es una enfermedad autoinmune multisistémica que relaciona sobre todo hipertiroidismo, un bocio difuso y signos extratiroideos, como es sobre todo la patología ocular y el mixedema. Característicamente también está la presencia de autoanticuerpos contra el receptor de la TSH. También tenemos el bocio multinodular tóxico, que es la causa más frecuente de hipertiroidismo en el anciano, donde puede haber un hipertiroidismo subclínico, una TSH disminuida con una T4 normal. Y luego la otra parte de los pacientes que pueden presentar una franca hiperfunción de la glándula tiroidea. Otras causas también son el adenoma tóxico, que se caracteriza por un nódulo único con una gran captación a nivel de la gammagrafía. El fenómeno de Jones-Basedow, que no es más que la administración de yodo en un paciente que tiene nódulos que son capaces de funcionamiento autónomo. Entonces, al darle al paciente yodo, estamos causando un hipertiroidismo porque aumenta la función autónoma de cada nódulo. Y luego también está la tirotoxicosis facticia, que básicamente es debido a la ingesta de hormona tiroidea, que va a cursar con un hipertiroidismo primario a expensas de T3 o de T4, dependiendo de la hormona que utilice el paciente. Va a tener el paciente característicamente una gammagrafía que no va a ser captante y una tiroglobulina baja. La clínica del hipertiroidismo está condicionada básicamente por un estado catabólico con un aumento del consumo de oxígeno y un aumento también del tono simpático. Esto es lo que básicamente nos va a dar la clínica que presenta el paciente. El paciente hipertiroideo, un paciente que lo encontramos pletórico, con claros signos de nerviosismo, de labilidad emocional, una disminución del rendimiento, de intolerancia al calor, sudoración profusa, alteración del tránsito intestinal, no necesariamente diarrea, pero sí aumento de las deposiciones. Sabiendo que las hormonas tiroideas son cronotropas e inotropas positivas, también podemos encontrar arritmias como fibrilación auricular, taquicardias supraventriculares paroxísticas, extrasístoles ventriculares. El paciente hipertiroideo también va a tener una mayor resorción ósea y una menor formación, por ende una hipercalciuria. Como dato así de importancia también desde el punto de vista de atención primaria, a tener en cuenta, sobre todo con los pacientes añosos, hay un tipo de hipertiroidismo, o sea, más que un tipo de hipertiroidismo, una clínica de hipertiroidismo que se da sobre todo en los ancianos, que es un hipertiroidismo apático o enmascarado, es un paciente anciano que simula un hipotiroidismo, un paciente con una lentitud mental, un paciente depresivo con apatía, pero que tiene clínica cardíaca de hipertiroidismo. Por ende, paciente añoso, que pensemos a lo mejor en un posible hipotiroidismo, pero porque tengamos una arritmia no filiada, una insuficiencia cardíaca no filiada de nuevo, es importante también tener en cuenta la posibilidad de que el paciente se encuentre en un estado de hipertiroidismo. Hola, soy María José Navarro y soy la encargada de hablaros del hipotiroidismo y de los tumores malignos del tiroides. El hipotiroidismo es la situación que resulta de la falta de los efectos de la hormona tiroidea sobre los tejidos del organismo. El hipotiroidismo puede ser primario, que representa el 95% de los casos, y el 5% son de origen hipofisario o hipotalámico. La causa más frecuente a nivel mundial es el déficit de yodo
Y en países desarrollados la causa más frecuente es el origen autoinmune tras una cirugía de tiroides o administración de yodo 131. Cuando se manifiesta desde el nacimiento y causando anomalías en el desarrollo se denomina cretinismo. Y otro término que hay que conocer es el misedema, que se refiere a un hipotiroidismo grave con acumulación de mucopolisacáridos hidrófilos en la dermis, ocasionando engrosamiento de rasgos faciales y una induración pastosa de la piel. El hipotiroidismo congénito se da en 1 de cada 3.000-3.500 recién nacidos y se manifiesta por ictericia fisiológica, llanto ronco, estreñimiento, somnolencia y problemas en la alimentación. El diagnóstico clínico es verdad que es difícil, por lo que existen pruebas de cribado sistemático a todos los recién nacidos en los primeros 3 días de vida. El tratamiento debe de ser siempre lo más precoz posible para preservar el desarrollo intelectual del recién nacido. Más adelante, en el crecimiento del niño, se van apareciendo rasgos físicos como la talla baja, rasgos toscos y lengua prominente, nariz chata, y con base ancha, separación de los ojos, escasez de vello, la sequedad en la piel también. Retraso en la edad ósea, también alteración del desarrollo mental y retraso de la dentición. En el adulto los síntomas son poco específicos y progresivos. Pueden ser, por ejemplo, la fatiga, la letargia, el estreñimiento, miopatías también, intolerancia al frío, síndrome del túnel carpiano y trastornos menstruales también hay. Hay un deterioro progresivo de la actividad, de actividades intelectuales y motoras. Se puede producir una demencia, también pérdida del apetito y hay relación también con el aumento de peso. Se puede producir piel seca y áspera, la caída del pelo, la voz ronca, igual que los niños con el llanto ronco. Y si el cuadro evoluciona, pues puede aparecer anemia, palidez y frialdad en la piel. Bueno, el corazón también puede aumentar de tamaño por dilatación y hay mucha relación en ocasiones con derrame pericárdico, incluso taponamiento. Hilo dinámico, megacolon y obstrucciones intestinales. En pacientes con hipotiroidismo grave no tratado puede aparecer un cuadro grave que se denomina coma misedematoso y se trata de una situación urgente que puede producir el paciente hipotermia, se encuentra estuporoso y puede llegar incluso a ser mortal. El diagnóstico del hipotiroidismo depende en gran medida de las determinaciones en laboratorio por la baja especificidad de los síntomas. Ante la sospecha de un hipotiroidismo primario, la prueba aislada con mayor sensibilidad es la determinación del TSH y se observa un aumento de TSH para intentar estimular la glándula tiroides e incrementar su actividad. Si está alterada, se realiza una determinación de T4 para confirmar el diagnóstico de hipotiroidismo primario, que sería T4 baja, o subclínico si el AT4 está normal. En el hipotiroidismo central, la TSH estará baja. También, bueno, además, la determinación de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea puede ser útil en diagnósticos diferenciales. Son positivos en la tiroiditis autoinmunitaria, normalmente en el 90% de los casos. También podemos encontrar en el laboratorio niveles aumentados de colesterol, de CPK, de LDH, de transaminasa. El 12% también de los hipotiroidismos de origen inmunitario están muy relacionados con anemias perniciosas. Y también pueden aparecer, como otro dato, en el electro algunas característicamente bradicardia y disminución de la amplitud de los complejos QRS e incluso la inversión de la onda T. Si durante la exploración física se detecta nodularidad o bocio de gran tamaño, hay que realizar una eco cervical, eso lo dirá mi compañero. Pero bueno, una de las características típicas que se pueden ver en la eco cervical es una disminución parcheada o difusa de la ecogenicidad tiroidea con aumento de tamaño y de vascularización en las etapas iniciales y en las etapas finales ya hay atrofia en las fases más tardías.
El tratamiento del hipotiroidismo se realiza con levotirosina o liotironina. Normalmente a 1,7 miligramos kilo día. Se realiza el control se realiza por la TSH en el primario y la T4 en el hipotiroidismo central. La toma del tratamiento se realiza por la mañana en ayuna y ya está, eso. En pacientes que tengan alguna cardiopatía de base o en pacientes ancianos se prefiere empezar por 12,5 a 25 miligramos porque puede desencadenar una angina de pecho. Y bueno, como peculiaridad en el coma misedematoso el tratamiento es inmediato porque hemos dicho que es una situación de urgencia con T4 intravenoso y hidrocortisona. Ahora vamos a pasar a hablar de los tumores malignos del tiroides. Se trata del 5% total del total de los nódulos tiroideos. La clasificación es la siguiente. Lo primero, los tumores metastásicos, los tumores metastásicos que habitualmente son del melanoma, del carcinoma de pulmón, mama y esófago. El linfoma tiroideo, que también es el 5% de los tumores tiroideos y es el más frecuente, el que se da con más frecuencia es el linfoma B difuso de células grandes. Es frecuente en mujeres de 55 a 75 años con tiroiditis de Hashimoto o con anticuerpos antiperoxidasa positivos. El tratamiento es con quimio y radio. El carcinoma medular de tiroides se origina en las células C o parafoliculares y producen calcitonina. El 5%, se trata del 5% de la patología maligna tiroidea y suele existir adenopatías que se suelen calcificar en el momento del diagnóstico, suelen estar calcificadas en el momento del diagnóstico y se asocia también a un síndrome que se llama MEN2-AOB. El tratamiento de elección es la cirugía, descartando previamente que haya un feocromositoma. La enfermedad residual se utiliza radioquimioterapia. Y el MEN2A o B es una neoplasia endocrina múltiple que es poco frecuente y que causa tumores en glándula tiroides, paratiroides y las suprarrenales también. Luego tenemos los tumores de epitelio folicular, que tenemos el carcinoma papilar, que es el más frecuente, más o menos el 90%, y es el de mejor pronóstico. Tiene dos picos de incidencia, uno a los 20-30 años y otro a los 50 años. Es rara la diseminación hematógena y en tumores que tienen menos de 4 centímetros en la glándula o con mínima extensión extratiroidea y sin metástasis tiene un buen pronóstico, salvo si existe una mutación del gen BRAF que confiere un peor pronóstico y está asociado a diseminación e invasión extratiroidea. El carcinoma folicular representa otro 5%, se presenta en pacientes de edad avanzada y la anatomía patológica es similar al epitelio normal, por lo que la PAF no es diagnóstica. Es encapsulado y se diferencia del adenoma folicular benigno por la invasión o no de la cápsula o diseminación vascular. Se propaga por vía hemática y presenta metástasis en pulmón, en hueso y en sistema nervioso central. Y un subtipo de este tumor es el de células de Hürtel, que es menos sensible al tratamiento con yodo 131 y que presenta diseminación linfática. El carcinoma anaplásico es una lesión de aparición tardía en pacientes de 60 a 70 años, tiene un crecimiento rápido, invade y comprime estructuras vecinas y puede ulcerar incluso la piel. El pronóstico es muy desfavorable y se puede confundir con un linfoma o un sarcoma. Hola, mi nombre es Silvia y mi parte consiste en explicar cómo se diagnostica y se trata la patología tiroidea. En primer lugar, cuando un paciente acude a consulta y nos cuenta una clínica que puede ser sugerente de patología tiroidea, antes de tener la analítica o una vez tengamos la analítica y el resultado de la TSH, podemos explorar al paciente. ¿Cómo se explora al paciente? Bueno, pues en primer lugar habría que hacer una inspección con el cuello en extensión y después una palpación de la glándula situándonos por detrás del paciente.
En condiciones normales, la glándula tiroides no es ni visible ni palpable, excepto en personas que sean muy delgadas o que tengan cuellos demasiado largos. Cuando palpamos la glándula, debemos tocar los lóbulos que sean pequeños, lisos y que no tengan ninguna nodulación. Debemos pedir al paciente que trague y al tragar notamos que la glándula se eleva. Pequeñita, mide como unos 4 centímetros y normalmente el lóbulo derecho suele ser un poco más grande que el izquierdo. Como casos especiales, en niños puede ser palpable de forma fisiológica, como en gestantes porque se hipertrofia, y en ancianos podemos explorarla que el tacto es un poco más irregular o más nodular, pero es debido a la edad, no es ninguna patología. ¿Cómo se diagnostica la patología tiroidea? Bueno, pues el diagnóstico de la patología tiroidea fundamentalmente es analítico. Nunca va a ser un diagnóstico clínico, aunque la clínica nos puede ayudar a orientar la patología, pero nunca se va a considerar que un paciente tenga una patología tiroidea por la clínica que nos cuente. Siempre hay que confirmarlo con la analítica. El hipotiroidismo normalmente se presenta de forma insidiosa. La clínica que nos cuentan muchas veces los pacientes son inespecíficas. Lo más común es una mujer de mediana edad que nos cuenta pues, que está muy cansada, que tiene sequedad en la piel, que tiene mucho sueño, que tiene fatiga, que tiene estreñimiento, entre otros síntomas. Dependen en mayor o menor medida del tiempo de evolución que lleve la enfermedad, de la edad de aparición y de la velocidad de instauración. Con la parte analítica pedimos al laboratorio la TSH, normalmente es lo que pedimos desde primaria, y laboratorio, en función de cómo esté la TSH, te amplía analítica y aparece la T4, que en primaria no se puede pedir, salvo que se solicite en un papel especial. Nosotros podemos pedir la TSH, pero es verdad que si hay algún valor alterado, el laboratorio te lo amplía y te lo añade en la analítica del paciente. En el caso del hipotiroidismo, medimos la TSH. Si la TSH está elevada y la T4 libre está disminuida, estamos hablando de un hipotiroidismo primario. En caso contrario, si la TSH está elevada y la T4 libre está normal, estaríamos hablando de un hipotiroidismo subclínico. Y en caso de que la TSH esté disminuida y la T4 también esté disminuida, estaríamos hablando de un hipotiroidismo central, que sería de causa normalmente hipofisaria. En el caso del hipertiroidismo, igual que he dicho antes, la clínica es verdad que es insidiosa, pero es verdad que los pacientes con hipertiroidismo te suelen comentar una clínica diferente, como suele ser sudoración, ansiedad, taquicardia, que están muy nerviosos, que tienen mucha pérdida de peso, entre otros síntomas como explico ahí en la diapositiva. Analíticamente, lo que veríamos sería una TSH disminuida con una T4 libre aumentada. Cuando la T4 libre está normal, estaríamos hablando de un hipertiroidismo subclínico. Luego hay unos anticuerpos que podemos solicitar también de manera especial, no se puede hacer rutina en la analítica desde primaria o se pide de forma hospitalaria, que son los anticuerpos. Hay 3 tipos: los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, que son los anti-TPO, la inmunoglobulina estimulante de la tiroides y los anticuerpos antitiroglobulina. Esto es fundamental en la patología tiroidea, sobre todo de causa autoinmune, como es el hipotiroidismo por Hashimoto o el hipertiroidismo por enfermedad de Gray. En el caso del Hashimoto tendríamos una TSH alta con una T4 baja, lo que es un hipotiroidismo, y encontraríamos los anticuerpos antitiroglobulina y los anticuerpos antiperoxidasa positivos. Y en el caso del hipertiroidismo y de la enfermedad de Gray, encontraríamos una TSH baja con una T4 alta y los anticuerpos anti-TSI positivos. Aparte de las pruebas analíticas, podríamos también pedir una ecografía cervical, que es el gold estándar en la patología tiroidea, en el caso sobre todo del hipertiroidismo.
Es la técnica de referencia especialmente para el estudio de los nódulos tiroideos. Además, sirve de guía para realizar punciones como la PAF diagnóstica y además para tratamiento percutáneo de los nódulos tiroideos. Por ejemplo, para vaciar nódulos o quistes, para introducir sustancias que esclerosen los nódulos, etc. Aparte de la ecografía, también hay otra prueba de imagen que es la gammagrafía tiroidea. Es útil en el estudio del hipertiroidismo y lo que se le hace al paciente es inyectar un isótopo de yodo o de tecnecio, luego hacer una radiografía un poco especial con una gamma cámara y ver qué zona del tiroides captan el isótopo. Es importante decirle a los pacientes que en el caso de realizar una gammografía tiroidea, la semana previa a la prueba deben de evitar alimentos que tengan exceso de yodo, sal yodada, las algas, los mariscos, y que si se ha realizado un TAC en el mes previo a hacerse esta prueba con contraste yodado deben posponer al menos un mes esta prueba. Además, deben interrumpir los tratamientos que estén realizando con medicamentos que frenen la función tiroidea porque esta prueba saldría alterada y no serviría. Llegamos al tratamiento de la patología tiroidea. En el caso del hipotiroidismo, como he dicho antes, en función de cómo esté la TSH y la T4, hablamos de un hipotiroidismo primario o de uno subclínico. En el caso del primario, el paciente se trataría con T4 sintética o levotirosina, lo que se conoce como Eutirol normalmente, y habría que ir ajustando la dosis poquito a poco, haciéndole analíticas de control al paciente primero a las 6 semanas, por si hay que reajustar la dosis, y luego cada 6 semanas, 8 semanas, hasta que la TSH esté normalizada. Una vez que se normalice, se realizaría una analítica de control a los 6 meses y luego, si la dosis ya está estable, se harían analíticas anuales. La dosis normalmente en pacientes menores de 60 años que no tengan cardiopatía ni enfermedad pulmonar serían en torno a 1,6 microgramos kilo por peso al día. Y hay que tener un poco más de cuidado en pacientes ancianos y que sean cardiópatas. Hay que comenzar con una dosis un poco más bajita, incrementándola poquito a poco, cada 2-3 semanas hasta alcanzar los niveles según las necesidades del paciente. Luego, en el caso del hipotiroidismo subclínico, es verdad que el tratamiento es un poco más controvertido, pero sí que hay consenso sobre tratar en situaciones un poco más especiales, como sería cuando los niveles de TSH estén por encima de 10 o cuando los niveles de TSH estén entre 4,5 y 10 y además el paciente tenga muchos síntomas que puedan deberse al hipotiroidismo, cuando son mujeres que están en edad fértil, que están buscando embarazo o sobre todo si tienen los anticuerpos positivos, y en personas mayores de 65 años puede haber un aumento fisiológico de la TSH. Entonces, en este caso solamente se iniciaría tratamiento cuando los niveles estén por encima de 10. En el caso del hipertiroidismo hay 3 patas de tratamiento. Uno sería los antitiroideos, sería la medicación oral, el radioyodo o la cirugía. La elección de cada uno depende de la edad del paciente, del tamaño que tenga el bocio y de la afectación ocular principalmente. En el caso de los fármacos antitiroideos, bueno, pues existe el metimazol, el carbimazol y el propiltiuracilo, que reducen la producción de hormonas tiroideas, y normalmente se empieza administrando metimazol, excepto en mujeres gestantes en los 3 primeros meses, que hay que cambiarlo por propiltiuracilo, y luego se vuelve a cambiar a metimazol. El tiempo de tratamiento puede oscilar entre 6 y 18 meses y si recidiva o persiste el hipertiroidismo, se puede realizar otro ciclo de tratamiento con pastillas antitiroideas o un tratamiento definitivo con radioyodo o cirugía. Esto se le explicaría al paciente cuáles son los beneficios, las ventajas y los inconvenientes de cada tratamiento y el paciente decidiría. Luego, para controlar los síntomas del hipertiroidismo mientras el paciente comienza con los antitiroideos, se pueden utilizar betabloqueantes como el propanolol o el atenolol.
sobre todo para la clínica de la taquicardia y las palpitaciones. Se utilizarían de forma transitoria durante un mes hasta que hagan efecto los antitiroideos y luego se retirarían. El tratamiento con radioiodo se usa sobre todo en la enfermedad de Graves cuando fracasa el tratamiento médico o cuando aparecen complicaciones severas secundarias del tratamiento. No se debe usar nunca en mujeres gestantes ni lactantes y se suele administrar en una única dosis por vía oral. Y en el caso de que el hipertiroidismo siguiera persistiendo después de 6 meses, se podría utilizar de nuevo una nueva dosis. Y por último, el tratamiento quirúrgico está indicado ante la presencia de grandes bocios, cuando hay síntomas comprensivos locales, cuando hay una sospecha de malignidad, deseo gestacional a corto plazo y afectación ocular severa. Se realizaría tiroidectomía total, aunque no en todos los casos es así, y tras la cirugía siempre es necesario tratamiento con hormonas tiroideas que ya serían de por vida. En el caso del bocio multinodular hiperfuncionante, se recomienda de entrada un tratamiento definitivo con radioiodo o con cirugía. El radioiodo, en principio, son en pacientes de edad avanzada con enfermedades asociadas o con cirugía previa, y si persistiera más de 6 meses, se podría repetir el tratamiento. La cirugía se emplearía en caso de que los síntomas fueran bastante más importantes, sobre todo síntomas comprensivos locales, bocios que sean muy grandes o sospecha de malignidad. Y en este caso se podría realizar tiroidectomía total o subtotal. Igual que he dicho antes, tras la cirugía es necesario que el paciente tome un tratamiento con hormonas tiroideas de por vida. Y en el caso del hipertiroidismo por adenoma tóxico, la terapia fundamental es el radioiodo y se podría hacer también hemitiroidectomía en la zona donde se encuentra localizado el nódulo. Hola, buenas tardes. Yo soy Marta Castro del Centro de Salud Fuente de Andalucía y bueno, pues voy a hablar un poco sobre el tiroides durante el embarazo. Sabemos que la patología tiroidea es bastante frecuente en el embarazo y es muy importante detectarlo y tratarlo de manera precoz, ya que si no lo hacemos así puede tener consecuencias negativas pues tanto para la madre como para el feto. Actualmente existe una controversia acerca de la necesidad de realizar estudio hormonal tiroideo de rutina en las gestantes. En las últimas guías de la Sociedad Americana de Tiroides se sugiere realizar un estudio de TSH y T4 libre a toda mujer embarazada con factores de riesgo, pero no de manera universal a toda embarazada porque no habría suficiente evidencia como para avalarlo. En ese mismo estudio también se ve que, por otro lado, siendo la medición de la TSH barata y accesible, pues se debería realizar en toda embarazada, aunque no tenga factores de riesgo, para descartar patología tiroidea, dado que en el caso anterior se dejarían un tanto por ciento elevado de personas sin el cribado y teniendo patología tiroidea. ¿Cuáles serían los factores de riesgo de hipotiroidismo que hacen necesario pedir la TSH en una etapa temprana del embarazo? Pues, en primer lugar, una historia personal de patología tiroidea o una historia familiar de patología tiroidea, una edad mayor de 30 años, una clínica de disfunción tiroidea, bocio, diabetes tipo 1 u otra enfermedad autoinmune, antecedente de aborto o parto prematuro, antecedentes de irradiación de cabeza o cuello, antecedentes de anticuerpos anti-TPO positivos, antecedentes de infertilidad, el uso de amiodarona, litio o la administración reciente de un contraste yodado, obesidad mórbida y que la paciente resida en áreas de consumo deficiente en yodo. La síntesis de hormona tiroidea durante el embarazo varía con respecto a otras épocas de la vida. El aumento de niveles plasmáticos de estrógeno durante la gestación provoca un aumento de la globulina fijadora de la tiroxina, lo que en un primer lugar produce una disminución de las hormonas tiroideas seguido de un estímulo positivo sobre la glándula, que lo que hace es aumentar la producción de tiroxina y se traduce en un aumento también de los valores de T4 y T3 totales, siendo la T4 total 1,5 veces mayor a la de una mujer no embarazada. También se produce un aumento de metabolismo periférico de las hormonas y del yodo, y este fenómeno también produce un aumento de la síntesis de hormonas tiroideas durante el embarazo. La secreción de la beta-HCG,
que sucede desde etapas muy tempranas del embarazo, interfiere también en la función tiroidea, ya que es una proteína muy similar de estructura a la TSH y es capaz de unirse a los receptores de esta y provocar, por tanto, un estímulo a la glándula que normalmente se traduce en un nivel menor de TSH y en raras ocasiones pues, también podría provocar el aumento de la T4. Y por este motivo se han adaptado los valores de TSH a los niveles mínimos más bajos. Pues en resumen, por diferentes factores que ocurren normalmente en el embarazo, la glándula tiroidea es estimulada a una mayor producción hormonal. Y por último, comentar las patologías tiroideas más frecuentes durante el embarazo, como sería en primer lugar el hipotiroidismo, tanto clínico como subclínico, que sería la patología más frecuente. También encontraríamos anticuerpos anti-TPO positivos, hipertiroidismo, tirotoxicosis, la enfermedad de Graves-Basedow, anticuerpos antirreceptores de TSH, tiroiditis postparto, el nódulo tiroideo y cáncer diferenciado de tiroides. Bueno, y como conclusiones de este trabajo en grupo, pues podemos afirmar que las hormonas tiroideas desempeñan múltiples funciones en el organismo, como la regulación de metabolismo de proteínas, hidratos de carbono, lípidos, el mantenimiento de la temperatura corporal, el correcto funcionamiento del sistema nervioso, la regulación de la frecuencia cardíaca, respiratoria, entre otras. Para evitar complicaciones es importante el diagnóstico temprano y manejo adecuado de la patología tiroidea. Es esencial, como médicos de familia, saber distinguir las distintas patologías tiroideas y conocer su manejo adecuado. Muchas gracias por la atención y la sesión se da por finalizada.